Buenos días, damos un cordial saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Desde aquí ustedes pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.canal1.com.co o del correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Estamos cambiando como sociedad y no solo por factores masivos como la pandemia. Lo demuestra la transformación del lenguaje y el uso que hacemos de sus formas, de sus decires en lo mediático, en lo digital y en lo coloquial. A veces por convicción, a veces sin control, pero también a veces por estrategia. El uso social del lenguaje parece ser cada vez más crudo, incluso muy fuerte, llegando a molestar o incomodar a las audiencias, como lo reclaman algunos de nuestros televidentes, hablando de grosería, de vulgaridad o de extralimitación, lo que resulta aceptable para algunos, pero incómodo para otros. ¿Se trata de expresiones de espontaneidad y de cotidianidad o tienen la intención de provocar? Nuestros televidentes se preguntan si esta televisión está dejando de lado la prudencia y la mesura para caer en la vulgaridad. Y si se trata de un necesario proceso de normalización de expresiones populares y que tienen que ver con la confianza, por supuesto, y la credibilidad que tienen los televidentes en este medio tan importante. Para hablar de este tema nos acompañan esta mañana María Alejandra Medina. Ella es columnista, es periodista, es historiadora y trabaja desde hace algunos años en la sección económica del diario El Espectador. Y también nos acompaña Mauricio Arroyave, a quien ustedes conocen, periodista, presentador y booktuber de El Ojo Nuclear, comentarista de libros y de literatura. También estarán a lo largo de este espacio Felipe Neri, defensor de audiencias del Canal 11 de la televisión mexicana. Para comenzar, los invito a que veamos qué dicen los televidentes acerca del tema que ellos mismos nos propusieron. Con el paso del tiempo hemos perdido muchos valores y se utiliza un lenguaje soez, grosero y sin llegar a ser uno mojigato, pero sí deberían tener más prudencia los productores de televisión y novelas, porque para ellos ya es muy normal utilizar este tipo de lenguaje. Estamos en una época donde ya es muy normal las expresiones de los programas que son vulgares, palabras soeces y expresiones del día a día, como el parcero, entre otras cosas, entre otras groserías que creo que en televisión no se pueden decir. La televisión ahora no es educativa como era antes. Anteriormente había mucho programa educativo. Cosa que pues dicen que eso es un avance, pero no, eso no es avance, eso es dar mal ejemplo a nuestros hijos y a la sociedad. Todo lo que son el tema de realities y todo el tipo de televisión nacional que hay ahora es muy grotesco, no enseña nada, es ineficaz para la gente. Muy bien, parece haber consenso entre los televidentes a los que les tomamos el pulso acerca del tema planteado. Mauricio, en principio, ¿tú estás de acuerdo con los televidentes o te parece que puede haber algo de exageración en esa prevención? Yo lo que creo es que sí es la expresión de un sentir, de un pensar de mucha gente en Colombia. Sin embargo, yo creo que habría que empezar a preguntarse desde dónde nos vamos a situar para determinar que una palabra, que un lenguaje, que una expresión eso es, que una expresión es vulgar, desde qué posición socioeconómica, desde qué posición cultural, desde qué punto de vista nos vamos a situar nosotros. Si consideramos que los medios de comunicación deben ser
no sé, un asunto elevado al que no pueda llegar la expresión del lenguaje, que el lenguaje es muy amplio y tiene desde unas formalidades académicas hasta unas palabras para indicar unas cosas que son muy precisas. Pero también nos tenemos que ubicar desde el formato del que estamos hablando. Estamos hablando de un noticiero de televisión, estamos hablando de un drama, de qué tipo de drama, a qué público va dirigido. Estamos hablando de un reality, de un programa de concurso. Entonces, una vez nos ubiquemos en ese punto, sí podemos empezar a decir que eso es y que no eso es. Y nos daremos cuenta de que todo depende desde el punto de vista del que se mire. Esto no significa que efectivamente no se hayan abaratado las estéticas de los medios de comunicación y de la televisión. Muy bien, María Alejandra, ¿cuál es tu primera aprehensión con respecto a lo que han dicho los televidentes y con respecto a lo que menciona Mauricio? Hola Mario, hola Mauricio y a toda la audiencia un saludo, muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, pues estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice Mauricio y yo creo que tenemos que partir de algo esencial y es que las groserías forman parte de nuestro lenguaje, nos guste o no. Digamos, hay distintos espacios, distintos momentos, distintos contextos, pero digamos, si en el habla espontánea, si a mí se me cae un libro sobre el pie, pues es muy difícil que yo no reaccione con una palabrota, ¿cierto? Entonces es algo que forma parte de la forma en la que hablan las personas e incluso esto es materia de estudio de la lingüística, los diccionarios, muchos diccionarios recogen qué significan esos insultos, incluso las palabrotas, por decirlo de alguna forma, hablan o dicen mucho de lo que somos como sociedad, porque muchas veces lo que usamos para insultar o para ofender a los demás habla de nuestras visiones machistas, racistas, clasistas. Entonces sí creo que hay que resaltar eso, digamos, de la importancia de las groserías en una sociedad e incluso para los historiadores que nos van a estudiar en un futuro, eso va a decir mucho sobre nuestros tiempos. Ahora, lo que dice Mauricio me parece muy importante. ¿Dónde y cómo se usa ese lenguaje? Entonces, en la televisión pues hay ciertas normas, cierta regulación y cierta autorregulación que creo que toca tener muy presente y en lo que lo que debe primar, creo yo, es la transparencia con el televidente. Y si vamos a pasar un programa en el que de pronto el lenguaje puede ser ofensivo para los padres, digan yo no quiero que mis hijos escuchen esto, pues creo que hay que ser transparentes con el televidente y advertirle, incluso eso está pues en las normas, eso está regulado, decirle usted se va a encontrar con este tipo de lenguaje en esta producción y creo que eso hay que respetarlo. Ahora pasamos a áreas que son un poquito más grises, como decía Mauricio, y es ¿qué es para nosotros grosero? O sea, hay unas palabras que son evidentemente inapropiadas, pero por ejemplo, escuchando también a las personas, a los televidentes que veíamos antes, por ejemplo, la palabra parceros, para mí no es, digamos, una grosería, sí es, digamos, se usa en el habla cotidiana y más de los jóvenes, pero no creo que sea propiamente una grosería o ni siquiera una vulgaridad, sino ya pues es algo que vamos apropiando con el paso del tiempo, con el cambio de las costumbres, con el cambio de las generaciones. Entonces creo que sí es muy difuso también empezar a decir qué es grosero y qué no. Entonces comencemos a desmenuzarlo. Hablando en esta perspectiva de contextos, hay unos contextos donde unas expresiones que a veces son fuertes, que a veces son vulgarismos, que a veces son expresiones vulgares, que son dos cosas distintas, o que son soeces, que también es otra cosa distinta, forman parte de la lógica narrativa o de la estética de un programa o de un contenido. Pero también a veces no se trata de expresiones propias de ese contexto, sino que pueden llevar a la ofensa, ¿verdad? Palabras de grueso calibre utilizadas para molestar o para incomodar. Y el tercer aspecto que quisiera poner sobre la mesa Mauricio y María Alejandra es el efectista, ¿verdad? Cuando se utilizan al estilo de las redes sociales, groserías que buscan llamar la atención, ¿verdad? Palabras fuertes que buscan despertar a la audiencia para captarla y luego llevarles otro mensaje desde una perspectiva utilitarista. ¿Está bien esos tres contextos? ¿Habría otro? Mauricio, ¿tú qué piensas?
No, yo creo que está muy bien. También habría que decir que el lenguaje que muchos decían es que ahora en estos tiempos se está hablando un lenguaje. No, lenguaje es un cuerpo vivo que se transforma permanentemente, que vive alimentado por diferentes elementos de la cultura y de la sociedad. La televisión lo que hace es legitimar unos tipos de lenguaje. Y lo había legitimado en Colombia durante muchísimos años, pero eso jamás había hecho que el lenguaje desapareciera. Finalmente, pues si los padres de familia deciden que no quieren que sus hijos escuchen unas palabras que escuchan todo el día en las redes sociales, en el colegio y hasta a los padres mismos, porque no hay que decir que no eso sea cierto, también es cierto lo que dice María Alejandra, hay que respetarlo. Hoy vemos en los canales de televisión cuando vamos a ver una película que nos advierten lenguaje inapropiado, sexo, drogas, por ejemplo, o desnudos, por ejemplo, y eso me parece que va dirigido a un padre de familia que diga, está bien, está viendo conmigo, se lo quiero permitir o no a mi hijo, y ese es el derecho de los padres, y me parece que la televisión debe respetarlo, pero coincido e insisto en ese punto que anotó María Alejandra, de ser claro con el televidente, ser claro con el televidente. Muy bien, esos televidentes a propósito están levantando la mano para participar. Escuchemos. ¿Qué compromiso tienen los medios con las audiencias en materia de lenguaje y cómo los televidentes nos vemos afectados con el uso del lenguaje inapropiado en televisión? Muy bien, y esa sería la cuarta pata sobre la que quisiéramos insistir, la cuarta pata de la mesa, sobre la responsabilidad social del periodismo, lo apropiado, entre comillas, dependiendo de los referentes de los cuales hablaba Mauricio y de los contextos, María Alejandra. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué le dirías al televidente? Yo creo que todo esto es como una red de corresponsabilidades, ¿no? Entonces está la responsabilidad del que produce el contenido y, como decían antes, pues no usarlo como mera atracción o como para llamar la atención del televidente de una forma, digamos, barata. Eso está en la responsabilidad del productor de generar contenidos que por sí mismos sean atractivos y no haya que acudir pues a recursos un poco más, entre comillas, baratos. También está la responsabilidad pues de los televidentes, de los consumidores, de tomar también decisiones y decisiones informadas, que de nuevo pues parte de la transparencia que tenga el canal o el productor con los televidentes. Y también pues cuando ya hablamos de niños o niñas, pues creo que es la responsabilidad de los padres de estar pendientes de que están viendo sus hijos, y esto no solamente es en la televisión, sino que creo, pues, yo no soy mamá, pero creo que para los padres hoy en día es un reto mucho más grande con las redes sociales, con los celulares, con tener internet al alcance pues de un clic. Creo que es todo un reto y de nuevo es como esta red de responsabilidades compartidas. Antes de saltar a la siguiente fase, preguntémonos y le trasladamos la inquietud a Felipe Neri, defensor de audiencias en México, sobre qué es lo apropiado y qué no es lo apropiado en televisión y en relación con qué contextos. Felipe. Creo que involucra a diferentes actores y está además históricamente situado. La televisión en México, creo que en Colombia pasó lo mismo, empezó siendo muy formal en los años 50, 60 y conforme fue cambiando el entorno social, los usos y costumbres, también fue cambiando el lenguaje o los lenguajes que se permitían en la televisión. Hoy me parece que hay un campo muy permisivo. En México hemos tenido dos momentos muy interesantes en el sentido de que por fin tenemos una defensoría de las audiencias y una ley federal que incluye el reconocimiento de las audiencias. Y lo que aquí se plantea desde mi punto de vista es, primero, lo decía Alejandra con mucha inteligencia, es la televisión puede ser una experiencia colectiva, una experiencia familiar. No es lo mismo ver la televisión en el entorno familiar que verla nada más con los amigos. Depende de las edades de los públicos y depende también de los horarios. En México esto está relativamente regulado. Hay ciertos horarios a partir de los cuales la programación que se transmite está pensada para adolescentes y adultos, después para todo público y desde luego hay un cierto horario específico para programas infantiles.
Creo que hay que tomar en cuenta estos diferentes, cortes sincrónicos en la televisión para poder determinar hasta qué punto el lenguaje es en ese sentido válido o no, y también tomando en cuenta la naturaleza del programa. Muy bien, recuerden que nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co con sugerencias o inquietudes sobre nuestra programación. Veamos más aportes de nuestros televidentes a este tema tan interesante. Mi recomendación es que tengan un poquito más de educación y no utilicen palabras soeces en los realities y en las presentaciones que hacen normalmente en televisión. Mi recomendación sería que dieran programas que culturicen a los niños, porque ahora ya todo eso de mafia, tanta cosa que presentan en televisión no es para la edad de ellos. Educar a los niños y padres también que no dejen ver esos programas a los niños porque dejan ver películas, novelas donde hay cosas que los niños no deben ver. Que hagan mejores programas para los niños y tanto nosotros también para los grandes. Últimamente están usando modales inapropiados, pues tanto para los niños que ahora ven más televisión por el tema de pandemia. María Alejandra, si en algo es eficiente la televisión, dentro de las muchas cosas en las que es eficiente, es en la legitimación de las formas de decir. Luego, lo que pasa en televisión no es inocente. Más allá de los acuerdos internos en las producciones, allá hay un proceso de legitimación que las audiencias entienden como aprobación. ¿Cómo lo ves tú en el caso de estas expresiones, de estas palabras de las que venimos hablando esta mañana? Pues digamos, más que una aprobación, yo lo veo que la creación que tiene lugar en la televisión pues se alimenta también de lo que pasa, entre comillas, en el mundo real. Entonces, por ejemplo, un cineasta o, no sé, el libretista de una telenovela va a empezar a sacar elementos de las costumbres, de las formas de hablar, de las formas de vestir, para hacer, digamos, creíble su obra. Y por eso es que al principio me refería al tema del arte. Y más que una aprobación, es como ese reflejo y como esa relación en doble vía. Entonces, no creo que sea como una aprobación, sino es más bien de lo que pasa en la calle y de lo que pasa en el mundo real. Pues los escritores, los libretistas, los cineastas van plasmando eso y me parecía, por ejemplo, un gran ejemplo el que van de Amores Perros, o en el caso de Colombia algo como La Vendedora de Rosas. Son grandes obras que hablan de nuestros tiempos, de nuestras sociedades, y de nuevo lo hablo como en clave de historia, que son documentos históricos también para el futuro que van a hablar de nuestras sociedades, y no es tanto una aprobación, sino es un reflejo, y pues el arte y la creación se alimenta de lo que pasa, digamos, en el mundo, en la cotidianidad. Podemos caer, Felipe, en una suerte de doble moralismo, de censura al tocar esos temas y establecer un límite cuando de pronto algunos lo ven un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda. Esos pitos que suenan cuando hay palabras que no son adecuadas, ya pasaron de moda. ¿Tú qué piensas? Y depende mucho del tipo de programación. Los canales culturales, cuando menos en México, teóricamente deben de procurar siempre un alto nivel en el manejo del lenguaje, pero cuando se trata de alguna serie o alguna película donde efectivamente viene este tipo de lenguaje, si está dentro del horario digamos que es permisible para público adolescente y público adulto, creo que salen sobrando estos cortes que pretenden ocultar la palabra o incluso la imagen. Es un poco ingenuo e infantil. Y en el caso de los horarios, y esto es algo que me preocupa mucho a Canal 11 de Televisión, porque es el único canal en México que tiene dentro de su espectro digital el 11.2, que es exclusivamente programación para niños 24/7, ¿no? Y ahí sí se ha procurado atender muy acuciosamente cómo se maneja el lenguaje, y sobre todo que no es que se trate de ocultar la realidad, pero tampoco se trata de presentar a los niños con una imagen muy descarnada de una realidad que probablemente en algunos casos vivan, pero digamos se busca esta alternativa en el discurso televisual para que sea algo, digamos, mucho más
cultural, mucho más propiciatorio del interés científico, del interés artístico, etcétera. Y esa será la pregunta después del siguiente corte, cuando indaguemos a nuestros invitados qué tanto están siguiendo en televisión las conductas y los modos de decir de las redes sociales, justamente por esa perspectiva efectista y conveniente. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Veamos los correos que ustedes nos han enviado recientemente con Paula Gisela Castro. Paula, buenos días. Buenos días, Mario, y buenos días a todos nuestros televidentes. El primer correo que nos llega dice: teniendo en cuenta que Guerreros es un programa que llega a todo el público, especialmente para niños, hay situaciones subidas de tono, vocabularios inapropiados, situaciones de trampa, lo que da un mal ejemplo a seguir. Nos escribe Gloria Estela Cruz Ortiz. A propósito de lo que hemos conversado esta mañana con nuestros invitados, sí, los televidentes se quejan del lenguaje, se quejan de muchas otras cosas, de la violencia, del machismo, del maltrato, de la información en lo que tiene que ver con feminicidios y demás. Y aquí nuevamente en este programa insisten en este tipo de tratamiento entre los concursantes, en lo que tiene que ver con sus modos de decir, pero también con sus actitudes que a veces son de carácter violento. Paula. El siguiente correo que nos llega dice: tengo 17 años, quisiera pedirles que después que se acabe el anime Los Caballeros del Zodiaco, por favor les pido que traigan Dragon Ball Heroes. Nos escribe Oscar Padilla. Oscar, abrimos esta ventana para estas y otras sugerencias que escuchan muy amablemente en nuestro departamento de programación, Paula. Y finalmente nos llega un correo que dice: me gustaría que los sábados y los domingos programaran algo para los niños, como Las Aventuras de Ladybug, una serie que transmite valores. Nos escribe Steven Zapata. Muy bien, valores, esa palabra sigue apareciendo en las expresiones y en las sugerencias de nuestros televidentes. Gracias a Paula y a todos los televidentes que se comunican con nosotros para hacernos saber sus inquietudes. Vamos a la parte de conclusiones. ¿Qué les podemos decir, María Alejandra, a nuestros televidentes, pero también qué les podemos decir a las personas de la televisión en torno al tema que hemos tratado hoy? Sugerencias, inquietudes. ¿Qué les puedes decir en estos momentos, María Alejandra? Bueno, pues para cerrar, yo insistiría un poco en la transparencia con el televidente, en que pues las groserías existen y eso no lo podemos evitar, pero digamos hay un tiempo y un espacio para todas las formas de hablar, y con el televidente hay que ser transparentes, hay que respetar pues las normas, eso está regulado, el horario que es pues para los niños, para la televisión familiar, pero pues tampoco se puede desconocer que pues el arte, la creación en televisión pues echa mano de todo lo que la sociedad le da como insumos, y eso es, pues en eso entra la parte del lenguaje y del lenguaje que podemos considerar grosero. Y también pues quisiera aprovechar y hacer énfasis en algo que decía Mauricio hace un momento, y es que muchas veces como sociedad, y ya lo decía Heriberto de la Calle en su momento, que este país se escandaliza más por una grosería que por la pobreza, por, no sé, niños, el trabajo infantil o pidiendo limosna, y creo que deberíamos más centrarnos en ese tipo de cosas que un poco lo que decía también un televidente, no caer en la mojigatería y también cuestionarse, ¿no? Cuestionarse todo lo que hay detrás de las groserías y del lenguaje que hablamos, y de también pretender ocultarlo. No es gratuito, por ejemplo, también como lo decía al principio y luego insistió Mauricio, en que la forma en que insultamos a una persona casi siempre es refiriéndonos a su madre o tomando como insulto, no sé, el trabajo sexual o cosas por el estilo. Entonces también cuestionarnos por qué usamos las groserías que usamos, qué dice eso de nosotros como sociedad, y no tratar también, como decía Felipe, pues de tapar el sol con un dedo. El lenguaje es, también como decía Mauricio, el lenguaje está vivo, el lenguaje cambia, el lenguaje dice mucho sobre nosotros, eso no se puede desconocer, pero pues también hay un tiempo y un espacio para todas las formas de hablar. Muy bien, Mauricio, tus recomendaciones, tus sugerencias. Mi sugerencia es insistir en que nosotros somos también curadores, evaluadores de los contenidos que vemos.
que de la misma manera como nosotros decidimos leer algo, ¿no? También podríamos decidir qué vemos y qué no vemos y qué apoyamos y qué dejamos ver con nuestra familia. Hay muchas cosas que me pregunto también como sociedad. Y lo otro es esto, que pensemos en que efectivamente nosotros tenemos una sociedad con unas características muy especiales latinoamericanas, que somos una sociedad conservadora. Pero yo me pregunto o veo los españoles, por ejemplo, cuando han incorporado al lenguaje claramente unas expresiones que nosotros nosotros nos referimos al trasero como trasero, al derrier, a las pompis, ¿no? Y ellos utilizan un término mucho más concreto que está dentro de lo español y que es castizo. Los mexicanos, por ejemplo, han incluido una serie de lenguajes tal que nosotros en Colombia ya hablamos de lo chido, de lo güey, de no mames, de una serie de expresiones mexicanas que están recogidas y que dentro de determinados contextos son pertinentes. Yo no me imagino a Aristegui diciendo no me mames, güey, no puede ser. Es decir, el contexto, el programa, el noticiero político no lo incluye, pero sí unos personajes, como él lo decía en Amores Perros, no pueden hablar como, oh, rayos, centellas, creo que debo salir, creo que me has golpeado muy fuerte, amigo. Ese lenguaje, esa cosa pacata, ¿no? Que también viene mucho de Norteamérica y que viene en nuestras herencias europeas, que los europeos ya evolucionarios nos las dejaron y que nosotros también tenemos que empezar a llamar las cosas a veces por su nombre. Eso también lo quería decir. Perfecto. Felipe, desde México y para toda Iberoamérica, donde tenemos tantas cosas en común, ¿qué recomendaciones harías tú específicamente? Pienso que la televisión tiene que pensar en 3 elementos fundamentales. Primero, ser fiel a la programación que está transmitiendo. No conocía el término pacata, pero me parece que lo entiendo y me parece que sí es absurdo cuando se pretende disfrazar una situación de gran conflicto de violencia con un lenguaje que no corresponde a esa realidad. Pero de otra parte, ese tipo de programas deben estar pensados para ciertos horarios y ciertos públicos con el consecuente aviso parental. Y otra cosa que me parece muy, muy importante y que creo que se ha venido discutiendo aquí es una frase de Wittgenstein, un filósofo que precisamente trabaja las cuestiones del lenguaje, ¿no? Que en realidad el lenguaje no es un instrumento, no es una herramienta, es un modo de ser, es un mundo de vida. Y hay que entender que el mundo de vida es complejo, plural, diverso, desigual, y no es lo mismo un gran sector de la sociedad que por razones socioeconómicas o por razones políticas tiene ciertos niveles educativos a otro sector de la sociedad que maneja hace otro uso social del lenguaje. Si queremos ser congruentes y ser realistas, vale, pero siempre y cuando corresponda el contenido del programa a la temática, ¿no? Y al tipo de lenguaje. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y a Mauricio y a Felipe. Mauricio, muchas gracias. Un gusto, Felipe y María Alejandra. Felipe, gracias desde México. Muchas gracias. Muy bien, sí, efectivamente hemos tocado esos y otros temas paulatinamente en nuestros espacios y lo seguiremos haciendo. Utilizamos cada una de estas emisiones para profundizar en cada uno de esos temas. En otros momentos hemos tocado problemas de género, hemos tomado problemas de feminicidio, hemos tocado coherencia en la propaganda oficial, en lo que tiene que ver con comunicación política. Y lo seguiremos haciendo en esa perspectiva programa a programa. Agradecemos mucho a nuestros panelistas esta mañana y a todos los televidentes que se han comunicado a través de los distintos formatos y las diferentes plataformas. Recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana en la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o del correo defensor@canal1.com.co. Escucharemos dudas, quejas, inquietudes sobre nuestra programación. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.